Estimables televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Le doy la más cordial bienvenida al diputado Carlos Emilio López. Un gusto estar con usted. Diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la bancada del Frente Sandinista. Qué gusto de verlo. Contento que podamos conversar e informar a la televidencia. Siempre nos encontramos en el sauna, en Tipitapa, haciendo ahí un poco de relax para mantener el cuerpo sano. Así es, mente sana, cuerpo sano. No lo he visto últimamente. Pero ya vamos a regresar. Y lo acaban de remodelar. Un día de esto vamos a presentar un reportaje del sauna de Tipitapa que quedó fenomenal para todos los que quieren ir a relajarse y pasarla saludablemente mejor. Bueno, Nicaragua ha pasado unas semanas muy difíciles, unos meses muy difíciles, mucha confrontación, niveles de odio, frustración en algunos sectores, destrucción del país, parálisis, está teniendo muchas consecuencias, muertos, heridos, personas lesionadas, despedidos, sobre todo el sector privado. Ha sido una situación bien compleja. ¿Cuál es su valoración de todo lo que ha pasado en Nicaragua? Hasta hace 100 días, Adolfo, Nicaragua gozaba de uno de los niveles de estabilidad y seguridad más altos en la región latinoamericana. Así lo reconocían todos los organismos internacionales, de diferentes latitudes, de diferentes símbolos, organizaciones académicas, organismos del sistema de Naciones Unidas, entidades que miden indicadores económicos, sociales. Nicaragua era considerado como un país libre de la influencia del narcotráfico en las instituciones del Estado. El país con la tasa de homicidio más baja de la subregión y una de las más bajas de América Latina. Entre 6 y 7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Managua, junto con la capital de Canadá, eran las dos capitales más seguras de todas las Américas. Acabo de escuchar la información que presenté de México. Cómo se ha disparado la criminalidad, ahora uno de los países más violentos. Nosotros no teníamos eso. Así es. Nicaragua, un país libre de secuestros. Es decir, los países vecinos, el secuestro express, muy común para productores, para comerciantes, para políticos. Nicaragua, un país libre de la influencia. Nicaragua presentaba las tasas más bajas de delitos contra la vida, de delitos contra la propiedad, de delitos contra la integridad personal. Todo eso hacía que fuésemos un foco de atracción de la inversión internacional. Nicaragua iba creciendo vertiginosamente en consorcios económicos, poniendo su mirada en el país para invertir en diferentes campos, en energía, en telecomunicaciones, en infraestructura, en comercio, en industria, etc. Todos esos indicadores se vieron truncados a partir de la iniciativa del golpe de Estado. Una iniciativa para subvertir el orden público, la institucionalidad, las reglas del juego democrático y todos los procesos que veníamos desarrollando en educación, en salud, en infraestructura, en comunicaciones, en inversiones públicas, en justicia. Nicaragua, el país con la tasa de retardación de justicia más baja de la región. Menos del 5% de retardación de justicia. A pesar de la campaña que dicen que no hay justicia en Nicaragua. En Nicaragua, en los últimos años, desde la Asamblea Nacional, hemos transformado el sistema jurídico del país y aprobamos un nuevo Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, un nuevo Código Procesal Civil, el primer código de familia en la historia de Nicaragua. Es decir, hemos transformado la legislación. Todos esos códigos que tenían 100 años o más de existir, a partir del año 2008, que se aprobó el Código Penal, hasta hoy prácticamente transformamos toda la codificación. Entonces hemos más bien modernizado el sistema de justicia. Primero,
cambiando la legislación. Segundo, creando nuevas instituciones de justicia. En los últimos 11 años en Nicaragua se han creado nuevos juzgados especializados contra la violencia, nuevos juzgados de familia, nuevos juzgados laborales y toda una institucionalidad jurisdiccional que se ha fortalecido, además de los que estoy mencionando, los juzgados especiales de adolescentes, entre otras instancias que contribuyen a que los casos judiciales se recepcionen, se tramitan y se resuelvan en los plazos y los términos que la ley establece. Quiero hacer un paréntesis con respecto a la ley que usted mencionó. Hay una que es fundamental, que hemos avanzado en Nicaragua, que a veces la vemos y no la valoramos, el Código de Familia. El hecho de que un hijo que nazca de cualquier relación, para poner un ejemplo, está protegido por la ley. Antes, si el padre lo quería reconocer, lo reconocía. Y si le quería pasar una pensión, era voluntad de él. Ahora está obligado por la ley. Sí. En Nicaragua estamos viviendo una revolución multidimensional. Revolución económica, social, política, jurídica. Y en ese ámbito de la revolución jurídica, el derecho de familia ha dado un paso gigantesco. Porque toda la normatividad en materia de familia que estaba dispersa, ahora está conglobada, conjuntada en un solo cuerpo jurídico. Y se protege los derechos de la niñez, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas adultas mayores, los derechos de las personas con discapacidad. Todos los miembros de la familia están protegidos en ese código, de tal manera que establece tasaciones de alimentos, que es el tema que usted mencionaba, establece juicios de familia que son expeditos, breves, ágiles, concentrados, establece procedimientos para el matrimonio y para la disolución del vínculo matrimonial de manera breve y sencilla, y establece la igualdad entre la unión de hecho con el matrimonio, que es una disposición que ya existía en la Constitución, pero que no había sido regulada. Entonces las mujeres hoy en día están protegidas en sus vínculos de matrimonio y están protegidas también en sus vínculos en unión de hecho. ¿Todo eso está en riesgo después de todo lo que hemos vivido en estos 3 meses? ¿O se mantiene, hay que protegerlo? 11 años de que Nicaragua se venía transformando en todos los ámbitos. En estos 11 años Nicaragua se transformó en materia de educación. En el año 2005, 2004, Nicaragua tenía una tasa de cobertura de educación preescolar del 24%. 11 años después, Nicaragua hoy tiene una tasa de cobertura de la educación preescolar de un 70%. Es decir, hemos triplicado la cobertura de la tasa de educación inicial o educación preescolar. En educación primaria y educación secundaria, si todos los subsistemas educativos estaban privatizados, habían cobros por los servicios educativos, por la entrega de boletines, por la entrega de las certificaciones de notas, para tener acceso a hacer exámenes, para graduarse. Todo eso tenía un costo. Desde el año 2007, el comandante Daniel Ortega, presidente de la República, emite la gratuidad de la educación. Y en estos 11 años se ha institucionalizado no solamente la entrada al sistema educativo, sino la permanencia, y todo eso que antes tenía un costo, hoy en día es gratuito. Pero no solamente eso, se ha mejorado la calidad de la educación. La infraestructura escolar se ha transformado totalmente. Las escuelas, sus techos, sus pisos, las pizarras estaban destruidas, no tenían agua potable. Hoy en día uno visita las escuelas, estamos hablando de más de 6.000 escuelas que se han mejorado sus ambientes escolares. Y hoy en día los colegios, los centros educativos están dotados de pupitres, nuevas pizarras, laboratorios, aulas con TICs, con tecnologías de la información y de la comunicación. Es decir, no solamente hemos avanzado. Los profesores tienen computadoras portátiles que antes no podían. Los docentes tienen un paquete didáctico que facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje, que tiene que ver con herramientas tecnológicas, que tiene que ver con procesos de formación y capacitación permanente, que tiene que ver con
la especialización de los docentes, es decir, el tema del empirismo es un tema en superación en nuestro país y los docentes cada vez tienen mayores herramientas. Es decir, los indicadores que muestran que hemos avanzado en materia de calidad educativa son impresionantes. Además, se ha avanzado en términos de cobertura de la educación, de promoción de la educación y de inversión pública en la educación. Desde el año 2007 a la fecha, el gobierno sandinista incrementa en un promedio de un poco más de 1.000 millones de córdobas por año la inversión en educación. De igual manera, se ha ampliado la cobertura de la educación técnica y la diversificación de contenidos de educación técnica. Y en cuanto a la educación universitaria, se está cumpliendo con el 6% constitucional. Es decir, el sistema educativo es una prioridad. De igual manera, en estos 11 años se han restituido los derechos de salud, construyendo nuevos hospitales, mejorando la infraestructura en salud, en casas maternas, en centros de salud, en hospitales regionales, etc. Pero tenemos el Hospital Vélez Pay Nuevo para ejemplificar. Así es, nunca en la historia de Nicaragua se habían construido simultáneamente tantos hospitales nuevos. Es decir, los hospitales que teníamos tenían una data, ¿no?, ya obsoleta en su infraestructura, sus equipos, todo eso ha sido renovado. Y así como el personal de educación se ha formado, también el personal de salud ha estado inmerso en un proceso de especialización y actualización. Entonces tenemos un sistema de educación y un sistema de salud pertinente, oportuno, gratuito, de calidad, inclusivo. O sea, son derechos que este gobierno ha materializado, que este gobierno le ha devuelto al pueblo. Bueno, además de eso, podemos hablar en mejoras de la calidad de vida, carretera, infraestructura, electricidad, que se amplió la cobertura eléctrica, mayor acceso de agua potable, mejoría en el salario, mayor cobertura en el seguro social, los jubilados están atendidos. Es decir, una serie de aspectos sociales que yo insistía se han puesto en riesgo con toda esta arremetida contra el gobierno en los últimos 3 meses. Creo que esto surge en oposición a ese avance. Hay una inconformidad de un grupo político del país para que no sigamos progresando. Hemos avanzado en disminuir la tasa de mortalidad infantil, disminuir la tasa de mortalidad materna. Se ha aumentado la esperanza de vida al nacer de los nicaragüenses. Entonces, eso en el campo social, eso en el campo económico. Nicaragua, hasta el año 2007, tenía 2.000 kilómetros de carretera. A la fecha, Nicaragua tiene más de 4.000 kilómetros de carretera. Es decir, en 11 años, este gobierno logró duplicar lo que en la historia se había construido en términos de construcción de carreteras. Entonces, esta oposición molesta, inconforme por ese progreso multidimensional, por ese desarrollo humano compartido, por esos derechos restituidos a los pueblos originarios de la costa Caribe, a los pueblos afrodescendientes de la costa Caribe, creando un sistema autonómico en materia de educación y salud, titulando las tierras de los pueblos originarios y afrodescendientes, desarrollando un proceso educativo en los idiomas originarios de estos pueblos y creando todo un sistema de comunicación y de carreteras también que une al Pacífico con el Caribe. Entonces, pronto se va a inaugurar incluso una carretera hasta Bluefield. Cuando usted hablaba de que toda esta arremetida contra el gobierno, esta intentona por derrocar al presidente Daniel Ortega, es de parte de un sector inconforme, ¿quiere decir todo esto era un mal ejemplo para algunos sectores opositores e incluso gobiernos extranjeros? El gobierno del Frente Sandinista, que ha sido un gobierno de reconciliación,
que ha sido un gobierno de unidad nacional, un gobierno con vocación de diálogo, de alianza y de consenso. Y todos estos progresos que estamos compartiendo se impulsaron de manera participativa, de manera protagónica, con el pueblo, con los sujetos sociales, con los sujetos económicos, con los empresarios, con los trabajadores, con la juventud. Es decir, este protagonismo social, este protagonismo colectivo garantiza la continuidad del Frente Sandinista. Es decir, no solamente tiene un beneficio de desarrollo humano sostenible, sino que también en términos políticos la población reconoce. Hay un dicho popular que dice amor con amor se paga. Amor con amor se paga, y entonces yo te doy mi voto porque me siento representado por vos, me gusta lo que estás haciendo por mí y vos representas a los pobres. Eso entonces, se traduce en voto. Sí, entonces, este sector de la oposición, que cuando fueron gobierno hicieron exactamente lo contrario a lo que estamos conversando, ¿no? Se profundizó la pobreza, se profundizó la exclusión social, se concentró la riqueza, se desarrolló una polarización social, económica, los pocos proyectos que existían estaban en las ciudades, una exclusión a los pueblos originarios y afrodescendientes, una feminización de la pobreza. Es decir, Nicaragua de 1990 al 2006 vivió un proceso de profundización y de crisis social, de crisis económica. En este periodo que hemos vivido, en estos 11 años, Nicaragua es otra. Estamos hablando de una Nicaragua segura, de una Nicaragua próspera, de una Nicaragua en desarrollo. Entonces, lo que se quiere golpear es eso. O sea, es el gobierno que impulsa ese modelo. Pero eso es egoísmo humano. Así es. Bueno, y un egoísmo político. Y es falta de visión. Además de insensibilidad humana, es falta de visión política. Porque si querés hacer política y si querés ganar adeptos, simpatizantes o votos, hay que hacerlo de manera constructiva, desarrollando proyectos, construyendo un discurso y ese discurso político llevarlo a la práctica, que es lo que ha hecho el Frente Sandinista. En estos días pasados, días de tranque, días de violación a los derechos humanos, días de querer irrumpir este modelo de democracia social, de democracia económica, de democracia política, este modelo de derechos que pone como centro a las personas, que pone como centro a los seres humanos, a la familia, a la comunidad, en donde los intereses primarios son los intereses colectivos. Ese es el modelo que apunta al Frente Sandinista a fortalecerlo, a consolidarlo por el bien de la nación. Decía usted violación de derechos humanos y defensa de los derechos humanos durante todos estos años. Aquí hubo violaciones a los derechos humanos, bueno, de ambas partes. Aquí hay muertos de los dos lados o de todos lados, hay civiles, manifestantes, estudiantes, policías, sandinistas, hay de todo. ¿Cómo hacer para asegurarle la restitución del derecho a todas estas personas, las familias que fueron las afectadas de todo esto? Hay un principio básico de derechos humanos. Los derechos humanos son universales, son para todas las personas, sin distingo de ningún tipo, ni de sexo, ni de edad, ni de clase, ni de origen social, ni de pertenencia étnica. Los derechos humanos son para todas las personas. Pero en este caos que se generó desde la oposición en estos últimos meses, últimos poco más de 3 meses, pareciera ser que los derechos humanos pertenecen solamente a un sector de la población. Y parece que algunos organismos de derechos humanos se dedican a defender a un sector de la población. Quiero contarle a usted y a los televidentes que cuando estábamos en el diálogo nacional, una reunión que tuvimos con la comisión de la CID cuando vinieron a Nicaragua, ellos dicen que los derechos humanos los viola el Estado, pero que si un civil mata a otro civil,
en este caso un manifestante antisandinista mata a un sandinista, eso es un delito común que lo tiene que investigar el Estado, la policía, detener al culpable, llevar las pruebas al Ministerio Público y el Ministerio Público le lleve a los tribunales y el juez le ponga la pena que se merece de acuerdo al Código Penal de Nicaragua. Esa es una visión obsoleta de los derechos humanos. Así como los derechos humanos son de todas las personas, todas las instituciones estatales y sociales tenemos la obligación de cumplir con los derechos humanos. Eso se aprobó en 1993 en la Declaración de Viena. Si era aquel principio de que los derechos humanos deben de ser respetados por el Estado, únicamente por el Estado, ya fue superado. La concepción moderna de derechos humanos es que todos estamos obligados a cumplir con los derechos humanos. Los medios de comunicación deben de cumplir con los derechos humanos, deben de cumplir con el derecho a la presunción de inocencia. Los medios de comunicación deben de cumplir con el derecho a la honra, a la reputación, a la inviolabilidad del domicilio. Un medio de comunicación no puede entrar a una casa de manera abrupta, porque ese es violar la intimidad. Los oligopolios comunicacionales tienen que cumplir con el derecho a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Entonces, esos derechos que antes concebíamos que solamente le correspondía al Estado, sí, el Estado debe de respetar los derechos humanos, pero también lo deben de hacer los medios de comunicación. Y las empresas privadas deben de cumplir con los derechos humanos, deben de cumplir con los derechos laborales de sus trabajadores. Como en este momento están mandando a la gente a su casa y le dicen o te rebajo el salario o te corro. Un empresario no puede hacer eso, una empresa privada no puede hacer eso, porque ese es violar el Código del Trabajo y es violar un derecho humano y laboral. Y los derechos laborales son irrenunciables y son inviolables, no se le puede reducir. Según los tratados de derechos humanos, una empresa privada no le puede reducir el salario de un trabajador y también lo establece el Código del Trabajo. No se puede reducir el salario. Me explico, entonces sí. Te mencioné medios de comunicación y te mencioné empresa privada. La iglesia tiene que respetar los derechos humanos, los sacerdotes tienen que respetar los derechos humanos. Está en Chile el debate, pero no solamente en Chile, hay todo un movimiento internacional en donde se ha cuestionado a sacerdotes que han estado involucrados en actos de violencia sexual. Es decir, han violentado el derecho a la libertad y a la integridad sexual de sus feligreses. Entonces, los derechos humanos todos tenemos derechos humanos y todos estamos obligados a cumplir con los derechos humanos. Por lo tanto, un organismo de derechos humanos, nacional o internacional, debe de investigar, de fiscalizar y de señalar a quien violente los derechos humanos. No importa que sea del mundo público, del mundo civil, del mundo estatal. No importa si es manifestante opositor o si es sandinista. No importa. Todos tenemos derechos humanos. Y la justicia es para todos, no solamente para un sector. Los derechos humanos no son clasistas. O sea, esa visión de clase de los derechos humanos fue superada en la Revolución, está desde la Revolución Francesa. Aquella expresión, fraternidad, libertad, igualdad, en la Declaración de los Derechos del Hombre. Aparentemente es universalidad, pero en realidad no era universalidad, porque era fraternidad, igualdad para la clase burguesa, para la burguesía francesa, para los ciudadanos franceses. Pero los campesinos, las mujeres y otros sectores de la población no tenían esos derechos. Entonces no podemos estar trabajando con una concepción de los derechos humanos de 1789, donde los derechos humanos eran para un grupo particular de la sociedad. Así es, los que tenían el poder. Permítanme ir a una nueva pausa y regresamos para seguir hablando de derechos humanos con el diputado Carlos Emilio López. No se vayan. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Conversamos con el diputado Carlos Emilio López, diputado de la Asamblea Nacional, y hablábamos sobre derechos humanos y todo lo que ha pasado en Nicaragua. Yo le decía a la gente de la CID que cómo era posible entonces, en el momento de tensión que vivimos en el país, aquí la policía detenía a algunas personas porque habían cometido un delito en medio de la protesta.
eran llevados al penal y cuando estaban en el penal llegaban sacerdotes, derechos humanos y los familiares exigiendo que los pusieran en libertad. ¿Y sabe usted qué me contestaron ellos? Ese es el problema de ustedes. Porque si usted agarró a alguien, un ciudadano que cometió un delito, usted lo tiene que procesar. Si usted lo entrega a la iglesia y lo entrega a los derechos humanos, usted mismo se está desarmando. ¿A quién va a acusar después? Y le pregunté, entonces, ¿cómo hacemos si la policía viola derechos humanos, según los opositores, por detener a los que violenten la ley? ¿Y cómo se hace con los civiles entonces? Bueno, presenten las pruebas. La policía de Nicaragua, nosotros no le estamos limitando lo que dice la Constitución, que es su derecho de poner el orden público. Lo que ellos reclamaban es no uso de la fuerza desmedida. Entonces, pero eso en la opinión pública no se maneja de esa forma. Hay una visión distorsionada de los derechos humanos. El derecho a la protesta pacífica. Creo que ese derecho ha sido manipulado. La Constitución dice derecho a la protesta pacífica. Eso significa que no subvertís el orden público. Eso significa que respetás los derechos de otras personas. Eso significa que respetás la legislación interna del país. Pero en los tranques no había protesta pacífica. Lo que se dio fue una cantidad de violación a los derechos humanos. Yo insisto, los derechos humanos se violentan desde diferentes espacios. Y los tranques fue un foco de violación a los derechos individuales y los derechos colectivos de la población. ¿Cómo se puede reclamar derechos humanos para mí violentando los derechos de los otros? No se puede. No se puede. Y lo dice taxativamente la Constitución, que los derechos tienen un límite cuando comienzan los derechos de las otras personas. Entonces, en los tranques se violentó el derecho a la libertad de movilización y de circulación. Vos tenés derecho a protestar, pero no existe el derecho a impedir la libre circulación y movilización. Eso es un ilícito. Impedir la circulación y la movilización es un ilícito. Y cuando cometés un ilícito, sos sujeto de detención policial. Existe el derecho a el respeto a la opinión de las otras personas. Sí, eso es un derecho. Pero en los tranques lo que existía era impedir el derecho a la educación, porque muchas escuelas del país se vieron afectadas. Prácticamente se paralizó el sistema educativo. Entonces se violentó masivamente el derecho a la educación. Se violentó el derecho a la salud, porque muchas personas que necesitaban atención médica fueron impedidas de ser atendidas, fueron destruidas muchas ambulancias, se afectó que muchas personas pudieran ir a muchas mujeres a dar a luz a los hospitales. Fueron afectadas, murieron algunas mujeres, niños. Se violentó el derecho a la integridad personal, a la libertad sexual, se cometieron abusos y violaciones sexuales en los tranques y en otros lugares en donde supuestamente había una protesta pacífica. Se violentó el derecho a vivir libre de tortura, ahí se cometieron torturas y eso es un derecho humano. Dice la Convención contra la Tortura que no se deben de realizar actos aterrorizantes, humillantes, denigrantes. Y mirábamos a través de los videos que ellos mismos filmaban cómo pintaban a las personas, las golpeaban, las desnudaban, las hacían correr desnudas, les lanzaban morterazos. Todo eso es violación a la dignidad. Mataron a algunas personas y bailaban encima de los cadáveres. El derecho a la vida, que es el derecho sagrado. Todos los derechos humanos son sagrados y todos los derechos humanos son importantes. El derecho a la vida fue cercenado desde estos espacios. Y cuando uno hace un análisis estadístico sobre las muertes ocurridas, y yo siempre en mis escritos y mis reflexiones digo, no debió haber ocurrido ni una sola muerte. Nadie debió morir de ningún signo. El derecho a la vida debe de respetarse. Pero en esta explosión de violencia, cuando uno analiza las muertes, uno se da cuenta que
un 19-20% de las muertes son de policías. Un 19% son de protestantes que mueren en el conflicto, es decir, que mueren en los tiroteos. Y el restante porcentaje son personas que no pertenecen ni a la policía ni eran protestantes, es decir, trabajadores, pobladores, transeúntes que mueren en el fuego cruzado. En derechos humanos se tiene que hablar con la verdad y ha habido una manipulación de las muertes. Se ha usado las muertes en nombre de los derechos humanos. Y a lo largo de la crisis siempre se iba inflando la cifra. Bueno, ahora hay, perdón, 4 organizaciones con cifras diferentes. CID dice 295, CPDH 300, 290 dice el CENIT, 400 y tantos dice la ANPDH. ¿Cómo hacer para depurar esa lista? ¿Cómo hacer para hacer una conciliación? La manipulación de las muertes fue algo que se dio desde el principio y se sigue dando todavía. ¿Cuántas muertes? ¿En qué condiciones murieron? ¿Quiénes son los que murieron? Y se ha manipulado por los organismos de derechos humanos de lo interno y fuera del país. El 18 de abril se anunció que una persona había muerto. En la UCA. Y luego esa persona aparece viva. El 19 de abril se mencionan que murieron varias personas, murieron 2 personas, un policía y un protestante. Y así a lo largo de todos los días se iban inflando las cifras para crear una indignación social como parte de una guerra psicológica, como parte de una guerra simbólica para levantar los ánimos en contra del gobierno. Y a nivel internacional, cuando uno revisa las declaraciones, pasa lo mismo. Es decir, la congresista Ross dice de que, Ileana Ross dice frente al Congreso de los Estados Unidos que habían muerto 400 personas. Lo dijo ya hace muchos días. Y hoy un organismo nacional de derechos humanos dice 300 y otro organismo de derechos humanos da una cifra superior a 300. El vicepresidente de los Estados Unidos en sus declaraciones dice que el presidente, comandante Daniel, mandó a asesinar a 350 protestantes pacíficos. Entonces hay una cantidad de mentiras en eso. Bueno, eso va creando un estado de opinión. Exactamente, ¿verdad? exactamente. Entonces ha habido una manipulación alrededor de las muertes. Y en nombre de los derechos humanos no se pueden manipular las vidas que han sido cercenadas. Ok, ¿qué vamos a hacer o qué se debe de hacer ahora para restituir esta situación de dolor que vivimos en Nicaragua? Luto, llanto, tristeza en muchas familias que han perdido sus familiares, lo cual lamentamos mucho. ¿Cómo hacer para que haya justicia y que esto nos haga mantener la paz en el país? Debe de haber justicia y reparación de daños. Debe de haber justicia y resarcimiento para todas las familias que fueron afectadas. En el ámbito judicial, en el ámbito psicológico, en el ámbito social, de forma integral. Una justicia reparadora integral. Hay que reconstruir el tejido social. Porque estamos bajo el mismo techo, porque andamos en el mismo suelo, porque vamos a los mismos mercados, porque estamos en las mismas plazas, porque estamos en la misma casa común, Nicaragua. Entonces necesitamos restablecer los vínculos humanos y comenzar desde la familia. ¿Ya? En nuestras diferencias, convertir todas las familias nicaragüenses en mesas de diálogo, en mesas de concertación, en mesas de conversación y sanarnos las heridas en la familia. Eso debe de trasladarse a nivel comunitario, a nivel municipal, a nivel social y a nivel nacional. Un diálogo que sea participativo, proactivo, constructivo, un diálogo que sea para hacer propuestas. ¿Qué vamos a seguir haciendo para que Nicaragua siga creciendo económicamente y sigamos haciendo una redistribución social de la riqueza? ¿Qué podemos hacer para seguir fortaleciendo la institucionalidad del país? ¿Qué podemos hacer para que las instituciones del Estado sean cada vez más efectivas, más eficientes, más pertinentes en su
desarrollo. ¿Cómo podemos fortalecer la relación entre gobernantes y gobernados? Eso es democracia. Una relación respetuosa entre los administradores y los administrados. Pero aquí no hemos escuchado yo a nadie de la oposición más que se adelanten las elecciones, que se adelanten las elecciones y que Daniel Ortega se vaya. Yo no he escuchado ninguna propuesta, ni de cómo reparar los derechos humanos, cómo restituir el daño que se le ha causado a la economía y mantener la institucionalidad. Lo que me preocupa mucho también, el ensanchamiento de la pobreza de Nicaragua. Ese sería también otra violación grave de derechos humanos para los más desvalidos. Que lo que hemos vivido en estos meses, además de que se han cometido violaciones a los derechos humanos en nombre de los derechos humanos, también se ha querido subvertir y burlarse de la democracia en nombre de la democracia. Uno de los principios fundamentales de la democracia, el ABC de la democracia, es el respeto a los periodos constitucionales. Es el respeto a los periodos de las autoridades que fueron electas. Es decir, tratar de acortar, tratar de adelantar elecciones es violentar derechos políticos. Centenares de miles de personas votaron por el presidente Daniel. O sea, adelantar las elecciones es violentar los derechos políticos a ese sector amplio, mayoritario de la población. Es decir, democracia es que las minorías respetan los procesos de decisión de las mayorías y las mayorías gobiernan con las minorías. O sea, ese es el diálogo que tenemos que construir. Un diálogo que respeta el orden constitucional, que respeta la institucionalidad, que fortalece las reglas del juego democrático. Un día de estos le hacían una entrevista, ¿no?, al presidente Daniel, en una entrevista internacional, y el periodista le hablaba de adelantar las elecciones, porque si no iba a haber un caos. Entonces él le decía que era lo contrario, que adelantar las elecciones iba a traer un caos y una inestabilidad al país, porque entonces el partido en oposición se da la vuelta, empieza a hacer protesta y va a exigir adelantar las elecciones. Entonces vamos a vivir en el país de Sísifo, ¿no?, tejiendo y destejiendo constantemente. Entonces no podemos adelantar las elecciones si está establecido claramente en la Constitución cuál es el periodo de las autoridades electas. Lo que tenemos que hacer es fortalecer cómo podemos hacer mejor las políticas económicas, cómo podemos hacer mejor las políticas sociales, cómo podemos mejorar el índice de desarrollo del país, cómo podemos ser un país más productivo y más competitivo. Eso es democracia. Pero en este momento nuestros estimables amigos de la oposición están obsesionados en eso. Veremos qué va a pasar más adelante porque se habla de una nueva etapa del diálogo nacional. La convivencia entre los nicaragüenses es el gran reto del momento, cómo restaurar la paz. Tenemos que fortalecer una cultura de paz, una cultura de entendimiento, una cultura de convivencia pacífica, de convivencia armoniosa. Así como hemos mejorado en todos los indicadores que hablábamos al inicio, en educación, en salud, en producción, en energía, en acceso a los servicios básicos, debemos también de mejorar los indicadores de paz, el respeto a las ideas, la tolerancia. Las redes sociales deben de ser espacios de interacción humana y no espacios de desintegración humana y de denigración. Bueno, hoy por hoy, en realidad la guerra está en las redes sociales. Diferentes grupos que quieren controlar la opinión pública. Y si vos no pensás como yo, entonces te ataco y te descalifico. Y cuando no hay argumentos, entonces vienen los ataques y hasta las amenazas. Eso es cultura de paz. Cultura de paz es tolerancia. Cultura de paz es la unidad en la diversidad. Cultura de paz es respeto tu concepción. Trabajemos juntos, aunque pensemos de forma diferente. Construyamos este país que es la casa común, independientemente de la ideología política o independientemente si en este momento vos sos gobierno y yo soy oposición, voy a trabajar con vos. Y a la inversa, si en otro momento yo soy oposición y vos sos gobierno, trabajemos juntos. Eso es cultura de paz. Bueno, porque Nicaragua se queda. Así es. Y Nicaragua es de todo. Nos y aquí vamos a vivir y tenemos que aprender
a tolerarnos y convivir y juntos esforzarnos para construir un mejor país. Diputado Carlos Emilio López, muchas gracias por habernos acompañado. Estimables televidentes, también muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vamos, nos veremos mañana. Que Dios bendiga a Nicaragua, que Dios los bendiga y que tengan una buena noche. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Canal 6, Nicaragüense.